tamuk a chulbihil leot kotik ishikahual y ashachut kotik tasnopel te achulcope pero colte llama won kotik ichihtat colte ya won kotik ich padre amado te vino il te mashtoho won kotik ta kushinel bael ya shogion kotik bael ya tahmul kotik ta tohol pero chaibot kotik meta wotan te vin talon kotik tas pasel manchu haux toyo hibo kahmul kotik sino que haux bendición kahual ha kotik ta tohol cheto tu humbon euk te kushle hale kopuhan ta kushle hal kahual una vez cuente leuk ta chul kopte akil bahel ha sakobek en la línea ha kopta tohol mukdiosat ayat el tamuk torani soktas cuentas bahtel kinal y chukajo al Cristo Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Pueden tomar lugar, amados hermanos, qué bueno verlos. Tzelkot antik te akil shahwaxitik sakobek en la línea, amado hermano. Más tantik un Dios. Más tantik un Dios te kushulotik a sakub talel kinal juto hambel te sitike akaltik mayo no ho kotik las canantais bastik, aunque bueno las mac te stignastike, pero te macha las hokinotik, te macha las canantais te diose, las cuentas inotik, las que es especial te 20 chopol cantalok ta tohol cabalini hayun leyotik shigoko de al Dios y un amado hermano, ya kiltik baels cop Dios, Dios su que escolta yon, Dios su que escolta yotik hermano tak, hanas como un recordatorio, ayotik esta slaje valte agosto de Dios las paso a bendecir de gran manera hace años, unos años. Calabin ora, la yabotik talel tejun abatiun, la yabotik talel tahtohol tik tehtul halwanej yun yas no tesotik, yas pihub tesotik, yas nito tik tabe yun te diose, melel tejun iglesia tiene que yas ante holal yun te halwanej o te pastor, yun te diose. Hace años el Señor nos bendijo con ese ministro que tanto anhelaba esta casa, que tanta falta le hacía a esta casa, y podemos decir que Dios es bueno. Amén. Es mes de agosto, sí lo recuerdo que fue mes de agosto cuando el Señor nos bendijo con el pastor. Entonces, amado hermano, estamos cerrando este mes de fiesta, mes de gratitud a Dios, porque Él se acordó de nosotros, Él se fijó en nosotros, Él escuchó el clamor de nosotros, amado hermano. Tal vez haya muchos hermanos que en ese entonces no estaban, pero recuérdese que el Señor ya tenía preparado este lugar para usted, al igual que para nosotros. Entonces, el Señor nos trajo, el Señor nos los envió al ministro que Él nos va a equipar para cuando venga el llamado de nuestro Dios, podamos ir a disfrutar de las promesas que nuestro buen Dios ha dejado, siempre y cuando nosotros permanezcamos fiel en el Señor. Amén. Es que vive agradecida hermana, porque Dios es bueno. Los hermanos Reyes estaba yo escuchando hace unos días, donde dice que tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Porque eso es, hermano. Hay al que hermano tak hermanos Reyes las kilgos chae allá yaltak hay un Dios de especial ya shuyu un y ya bonte viñas cambiyeshi. Qué bendición, hermanos. Hay falta algún sacobek en la línea. Hay una necesidad sacobek en la línea, amado hermano. Hay el binti ya la botan te ya mulan te ya abotate te hay, amado hermano, oponate Dios agune, cambiate Dios agune, cambia te la ya talajel tu snichan yun usholotik tayotane. Que hermano tak melel lomlekyo tan stukel porque hichayalta chink ayo hichayalta sun. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Hermano tak, pero Dios es caldeótica. Amén. Dios nos bendiga este día. Amén. Estamos iniciando el primer servicio de este día y restan dos más para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer una parte, amado hermano, de una enseñanza que nos han estado dando y quiero compartir con los hermanos en Tzeltal. Y también para ustedes, amado hermano, para los que hablan un poco el español igual que yo, y para los que dominan bien el español, también espero poder bendecirlos con la palabra. Y si no, usted puede tomar los versículos que vamos a compartir y usted puede darle lectura, y le pedimos a nuestro Dios que le revele, que le dé revelación para que usted comprenda o todos comprendamos lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Hay chica hermano tak, y aquí el tic el scop Dios, choshobuk versículo, Dios su cascolta yotik tas navi el cuenta hil, ya shachon tayil el tamatishun Romanos capítulo 13,
verso 1, y aquí el van a Sakubek en la línea. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Bueno, no es COVID, son los, ¿cómo le dicen? Después del COVID, así quedé, pero ya no es COVID, así es que usted tranquilos, eso son secuelas del COVID, y ya no se me quitó la flema, así por momentos se me da, y a veces hasta pienso que son los nervios, porque cuando me pongo bien nervioso, hermanos, eso es lo que me pasa, se me va completamente, pero bueno, Dios es bueno. Hayal teskop Dios sé que hermana tahichayal, spisilik akayak sbahik ta cuenta hinel yuun te machatik mayuk, perdón, te machatik muk ya telik. Como mayuk machatik hichoh ya telik te mahauk abilik yuun Dios. Hayun te machayas contrahin te machaya tel, hayas contrahin te binchah pambil yuun Dios. Te machahichias contrahinik hanish yas lehbei yas lehbel ya allí castigo, chites copte Dios. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Chiteta, la versión Libro de las Américas. Pero tatzelta al copayales pisilukshi ak ayak svahik ta cuenta hinel yuun te machatik muk ya telike como mayuk machayich ohya tel te mahauk te abibil yuun te Dios es chites cop te Dios. Buen tu vilame versículo ini hermano tak porque ya coticta no te el nada más voy amado hermano te estalo tictas no peltes cop te Dios. Yo me akishtik no te sel ya me kishtik kichbeltik hijo te sel ya que me kichbetik chah panel yo un hermano tactic alalias tayora hil te un tiempo y hasta shan te kahualtik te hasta yik bahel te iglesia yo un te ashbah yich tak o pa yilbe binilel te kushle hale te ya tele binilel te chunel yo tane yo un te yich ilelate me yashkash yo un te un examen y te ashbah tanuh punel sok te cordero hermano tac o te meja te aspas reprobar o yashchayo un te examen te tul hermano hermana ach ishkerem te me mavak ashune ya la megich suh te sel kohel talel tasbah te bahlo milale yo la me hasta sac te spak etes che te spas lavar tes vestiduras chites opte Dios pero how camine amado hermano te vinate yas antic te jotik como iglesia te yakush ash kuntik te examene te how anhelo kuntik amado hermano podamos aprobar el examen y pasar a las bodas del Cordero que tanto nos han enseñado, amado hermano, y que después de las bodas del Cordero podamos disfrutar, valió la pena. Pero te memaba las pasik y palek hermano tak o volvastik. Pero uno de los requisitos de akishtik ilbe yele hermano tak te kalali hasta te Cristo y hasta yik bahel de iglesia yunet y hasta hachotik bahel como pueblo yunet ya las megilotik binmut il ayotik sok hay punto o hay versículo inite apóstol Pablo la yakilel tanopel tajich tiempo vayel skoblalte ya no petike hermanos vayel skoblalte ya no tix pasel hay versículo inimele hichayal spisilik shita spisilik ak ameyak svaik ta cuenta hinen yun te macha muk ya telik como mayok macha tikich oh ya telik te mahaok abibilik yun te Dios. ¿Y de qué autoridad está hablando este versículo? ¿De qué autoridad habla el apóstol Pablo cuando nos dejó establecido en este versículo? Recuérdense que la Biblia es tal vez es escrito por hombres, tal vez muchos dicen, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, fue utilizado su vida por el Espíritu Santo, pero en una preciosa enseñanza, amado hermano, dice que toda persona se someta a la autoridad. Es una enseñanza, es un punto, amado hermano, que si nos sometemos, si cumplimos este versículo de Romanos 13:1, trae muchos beneficios. Pero que si no lo cumplimos, amado hermano, también así como trae beneficios el cumplir, la desobediencia, usted sabe cuáles son las consecuencias que trae, amado hermano. Hay una yalia escop Dios ini chum beya mescop te machayat telikeshi. Pero machatica, ¿quiénes son? Ahí va el amado hermano. Vaya la autoridad de tic, aquí tic, autoridades de autoridades municipales, por decir un ejemplo.
te hay autoridad tik hay macha abibilik ya tel yu un pias yil o yas cuenta gente pueblo pero ayalte apóstol Pablo chuhum beyek metes mandareshi. Pero bien ya chumbes mandar si ma chunes Dios ay chiotik, pero ayalte te versículo ni chuhum beya mes mandar shi. Pero hayan autoridad te yas caña chuhum betik te escope hermano tak te patrón te macha hay te empleado que tenemos un patrón y ese patrón es una autoridad. Y nosotros como empleados, ¿cómo estamos por ese punto? Los que somos empleados, ¿cómo estamos con ese punto, amado hermano, del verso 1 de Romanos 13? Pero como no es cristiano mi patrón, no le voy a obedecer. Pero dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, amado hermano, sométase a toda autoridad. Lo tremendo, amado hermano, es que si el empleado es cristiano y no se somete a su autoridad, ¿qué dirá Dios? Y todavía shachutik bahel tayile hay chaf te panti ya shu ya chuntik te pasel ta mandar yun te mach allá te like bahel ta chaf que hermano tak bahel ta chaf amado hermano banti ya shu ya pastik aplicar ini y cabe bastik chin examen ta tú apliquémonos una evaluación, amado hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me encuentro yo con ese verso 1? ¿Cómo le obedezco a las autoridades, amado hermano? ¿Le obedecemos a nuestros superiores o cómo estamos, amado hermano? Porque dice claramente la escritura, no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y las que existen son constituidas por Dios, dice aquí. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, ay hermano, tú te vine a te vigilele, pero es necesario te aquiltik bajele. Pero ayali hay to hay un te machayas contra gente machayatel hayas contra gente vin chapam bilio un te Dios se te chien. Pero vino te gil te hichi ayal te scop Dios si mabas chune Dios te machayatel, pero scop Dios iba vigile el ayun. Entonces vin cancutic hermano te iba vigile el ayun hich paselias cana. Te machatigas con hichias contra inik hanishax level ya y castigos chi. Ayawaya hermano tak. Ayaway vin ayal te scop te Dios se. Te machamaba dias chuhun mandar chi te scop te Dios te machamaba ya yak svata cuenta en el yun te macha ay mukia te leschi yak meslehbel ya y castigo chi te scop te Dios ay machas mulante castigo te jone mau hayak antes pisilo ora lek ya kich oponel te leku oblalta si te machaya te le te leku kayil bon te katele te leku kayil te bina te yahpase hayak antik abi porque hichmahtatik ate castigo aún a veces de cara lekia capaz hay 20 ya which abi la kuchin pero como más akat disha paso a Dios y escolta ya te pero te mejat nish no gola tas kashonta el mandar que entonces ya me está el castigo tahto el tikichi entonces las kaltikish tas todo ate patanetik ya las caña kishtik tamukshi pero ya está lo dicta kishtik tal tas todo iglesia que hermano tak te atletic te abibilik o te bitia kaltik te winik te ants te abibilia tel yo un te Dios ya las caña kishtik tamuk euk te chihen. ¿En qué otra parte podemos aplicar, amado hermano, de este versículo 1 y 2 de Romanos 13? Traigámoslo en la iglesia. Hay autoridades establecidas por Dios. Y que si nos sometemos a nuestras autoridades, dice 1 y 2 que trae beneficios. Pero si nos rebelamos contra nuestras autoridades espirituales, amado hermano, trae castigo, dice la Biblia. Ay, che, hermano, tac. Tú la fuerza, tú la añades, tac, oste, celta, pásele, jaito. Pero con Dios todo se puede, deschite, con Dios. Y macha, tígate, ay, beliquia, te lió un te Dios. Aguilo hisha na hish bit ay te li hermano tac. Aguilo hisha na hish. Te vino til ay te pasó el ya te Dios li hay tan najito. Pero ya kichik baheltas toda la familia, amado hermano, kichik baheltas toda la familia tik te vino ilias caña pastik aplicar ta yutila na soka familia aguala nich na te verso 1 y 2 te chije ya cae tikistas cuentas con Dios te jolalion te iglesia te Cristo te jolalion te winike te amado hermano perdón te anse jolalion te jolalion te anse te winike te chije. Entonces te mi akishik talel ta yutil na te
desde allá te escobió, sométase a toda autoridad, te chieno, oyalbe velo tic, pisiltic, te hermana anse tique acameyichik tamuk, te holal yuun, te winike, te chie. Akayich tamuk, te smamalal, te anse, te chie, como hichme, ya lo hilel, te Dios te holal, kohem yuun, te yutil na chi. Te me mawayash kohta pasele hani menokos lebe ya igokol, te hermana anse chites kopte Diose. Yashkotik shamael. Te alnich anetike akamegich tamuk testate sok tesnane teschihe. Te me mawayagich tamuk tesme estate alnich nave hani menokos lebe el gokol yu unavishi. Si lo traemos a la familia, amado hermano, usted sabe que la cabeza del hogar, la cabeza de la familia es el hombre. Y de ahí la mujer y de ahí vienen los hijos. No tiene mucho que nos enseñaron a través de la palabra del Señor. Pero en Romanos capítulo 1 y 2 dice que el que se someta a la autoridad recibe beneficios. Y el que no el que no se someta a la autoridad busca su propio castigo. Entonces, si juntan vuelta y aquí te hermano te ans, te mawayagich, tamuk, te smamalale, mawalek, ta ileliu un te Diose. Y te alnichan, te mashish, tamuk, te stat, sok te snane, mawalekuk sit Dios yun. La mujer que no se somete a su esposo, amado hermano, pues usted ya leyó en 1 y 2. Pero es que, bueno, si tiene usted duda, nos han enseñado nuestro amado pastor, acerquémonos, pidamos consejería, ¿qué podemos hacer? Pero mientras Romanos, el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra del Señor, el que no se somete a la autoridad establecida por Dios, solito se está buscando castigo, teschi. Así es que para nosotros los que hoy estamos, Dios nos está hablando una vez más para someternos a las autoridades que Dios ha establecido, que el Señor mismo estableció, lo puso. Así es que vincanagut akote zahote hermano zahote de kermantik anse aboye villa teliunte Diose y te vinate ayalba te chunas pasel te hahat al nichanotik te meyas pasa tamandar te hatate chuna. Claro que te mastico una tamila wema uco, pero te meyas tico una eleke tampoco. Pero te me allí stick una tele, te me aspaja tamandar bajan manatal el habitesche bajan porque ja autoridad agun mamesha pasa va a revelar tas toholte autoridad agune porque te me la toya optas toholte autoridad agune yak me haleve agu kol chites opte Dios. Acá hay tic hermano ta que kiltik va el shamina yal como te macha tic ayat telik mayunu que ayabe shiwel te machatik lek viñas pasik te she. Hanash te machatik chopol viñas pasike. Te miakakan te mawaya ka shi te macha ay baje ayatel pasate bin lek shites kopte Diose. Hichiash halbotat lek ak oblal yuun como ha abat yuun Dios yuun hichlek yashkohat a shi. Yan te meyakapas te bin chopol shiwan me yuun como toholuk yichohta te espada. Como ha abat un Dios, haya llave castigo, te macha chopol, viñas pases, chites copte Dios. Entonces, ¿qué hermano tak? Ay la me castigo un te mach kishik ta cuenta, te macha holal kunti que hermano tak, ma o estas cuenta iglesia, sino que tas cuenta yutilana, sino que tas cuenta hawatel, tas cuenta te banti colonia, te ayotik tanahinele, tas cuenta te banti municipio, estado, te México, te ayotik hermano tak, te mawaya kishik tamuk te ahwalile, ya la mehtahtik gokolion que hermano tak, ya la mehtahtik te viñas taltas tohol que biyun como hitch iba vigilel tas tohol te Diose. De mi aquel Shamael y Chayalta, Romanos capítulo 13, verso 5. Has cuenta hil te yaskan te ya bahtik ta cuenta en el yuun. Maha uknash yuun te ya castigo, pero tas cuenta te hichi yalbat te hagotane te chihe. Vaya el escobla hichi amados hermanos te ya bahtik ta cuenta en el yuun te abatetik o te ahualiletik te abiyat el yuun te Diose. Gloria a Dios. Y aquí te un ejemplo que hermano tak te tul te ans te lasta te gokol
taskah te vino il te mava la yich ta muk o la yich ta cuenta te smolol o te autoridad yune ha te nantik eva. Halbot yun te Dios jame ha mama lalito y jame akachun te viña yales chisk oblal. Y halbotik hilel jun consejo yun te Dios mame shawebe city ha te inish chisk oblal yun te Dios. Pero yo aquí te amado hermano te ans te mava la yich ta muk te mama lale tal te chane o poxok te anse jimbo te pensaré lolobot te pensaré y te min costas cuenta de que hermano tag. Pero vina te costas cuenta te anse desobedeció a su marido. En aquel entonces, amado hermano, podemos ver un ejemplo, amado hermano, en tiempos de Adán y Eva. Doña Eva no se sujetó a su esposo, a su autoridad. Podemos ver, amado hermano, que cuando alguien no se sujeta a su autoridad, se expone a que el enemigo venga y le contamine su mente, como lo dice la Biblia. Porque el que no se sujeta a su autoridad, solito busca ser castigada, porque así lo vimos hace un momento. Y entonces vemos que Eva no se sujetó a las instrucciones, amado hermano, recibidas de parte de Dios para empezar, y no se sujetó a su esposo y escuchó voces. Escuchó la voz de alguien extraño y le contaminó su mente. Y lo que terminó haciendo, amado hermano, no consultó con su autoridad si podía o no podía, si estaba bien o no estaba bien. Obedeció a una voz. Ahí podemos ver, amado hermano, que ella no respetó su autoridad. Y lo que pasó, usted ya lo sabe. Comió lo que le habían dicho que no lo comiera. Y como consecuencias, amado hermano, hasta el día de hoy estamos. Auche que hermano tak. Ya mezcan hichete ya tzahta itike. Te ya cada batita cuenta hinelio onte autoridad te ya cogilel te Dios. Tas cuentas bajo lo milal hay ates patanetik. Tas cuenta de iglesia hay abatetik un Dios y cómo se llame el ministro. Y hay ministerio quíntuple y de ministerios quíntuples hay va el chin delegación ya clane hikish ta jujun área ta jujun lugar y aunque el mao alekia kawila basok pero había tel y ni modo tiene que achujun las calti vuelta tampoco ya me allá hasta el que ma vaya capaz porque anate mal le que pero te me allá pasa y todo kusa y todo hacha y todo ichatalel y la me habite che ya cañas pastik hermanos. ¿Cómo te me mao que me cabe beltik lugar hichete puku te hasta tajtoltike ya kiltik te vina yalte te van tibin costas cuenta de nantik eva kaltik te nashe que hermano tak lasta te gokole lasta te gokole que hermano tak porque te anse mabala ich tamuk te sumamalale las paz va a revelar en contra de su autoridad y como consecuencia fue engañado por el amigo por el enemigo amado hermano y hichni me yachtik tajtoltik hermano tak. Porque cuando alguien no se sujeta a su autoridad es rebelde. Y recuérdese, amado hermano, que te rebeldía en macha y un te pukuje. Jame yo un puku te rebeldía, amado hermano, y entonces ¿cuántos quieren bendición? Entonces vaya vuelta y cajual, yo quiero ser bendecido, quiero bendición de parte tuya, amado hermano. Y a veces más tal que hermano tak te bendiciones. Ay, mamá, ya te bendición, no golotic, cambiale. Volteémonos a mirar en Romanos 13:1 y todos esos versículos. ¿Cómo estamos con nuestras autoridades? ¿Será que estamos sujetos a nuestras autoridades? ¿No será que por rebeldes, amado hermano? ¿No será que porque hay otictas chincashun taibies copte te ajualil kuntik te ya cogilel te Dios maba ya te bendición? Pero ya pasti compartirte bien la yabonte Dios porque muchas veces hermanos de verdad Señor quiero que me derrames tu bendición, quiero que esto y lo otro y nomás no veo y te enojas todavía con Dios, pero no nos damos cuenta amado hermano que porque somos rebeldes con nuestras autoridades establecidas por Dios y por eso aunque acatascan el mabashtal
Hay veces, bueno, ya natik te cayo head, ya natik ich el tamuk Dios, natik scopon el Dios, ya natik ya les scop Dios, o ya amado hermano, ya natik, amado hermanos, vaya el tachah, binyak binutil, ya shate hotik tas todo Dios, pero te me mama ya guich tamuk te ajualil, ya vea tilel te Dios, ¿de qué sirvió? Vaya el que hermano tak, ya me escaña, tzahtabahtik, kaltik. Aunque mero aunque mero ya nats pasel te binti ya nats pasel, pero te me mama ya wish tamukte ajualil te ya koh Dios ta tojole. Hay falta. Aunque mero ya pasaba danzar, orar, adorar, alabar, tas tojol te Dios ya te el Dios hich hermano, ya catas pasel ya te el Dios, ya catas pasel ya te el Dios, pero su ta'sit y la will vino del ayat sok de Romanos 13, 1 y 2 teschi. Volteémonos a mirar todos, amado hermano, cómo estamos con ese punto del 1 y 2. Si eres sujeta a tu autoridad, gloria sea el Señor. Yo sé que la bendición pronto ha de ser derramada sobre tu vida. Pero ¿y si te me mao qué? ¿Y si te me mao qué, hermano tak bingwan ya shkotak todo el tikabiche? Bingwan ya cuatictas mahli el amado hermano, te apóstol Pablo la yal gilel. Te macha mava ya chun, te manda yon, te ajualil yone, ya que me se les ve el castigo, si te escopte Dios. Entonces, que hermano tak, yo sí quiero mi bendición. Aunque hubo la ya jabak et ini que hermano tak, te haya kishtik pasel ta mandar yon, te ajualil o te ateletikun, ti que chun te pasel. Nos trae beneficios, que hermano tak. Amén. Tabanti 1 de Pedro capítulo 3 verso 1 hichayal hani hichesh ansetik akabaik ta cuenta hinel yuun te hamama lalik cuenta yuun te me ay ma vayas chunik te skop Dios ya me chunik perdón cuenta yuun te me ay ma vayas chunik te skop Dios ya me chunik maha oktas cuenta hakopik hatas cuenta te bin yak apasikeshi. Es que hay guañacalti que hermano, es que te hermano ansetik ya guañal, es que te mama la le más chune Dios. Vino te chumbe skop ay chik te nantik anstike. Pero te skop te Dios ya el chumbe ya skop te mama la le. Ha hun mandar yu un kahualtik te yakawich te hamuk te ahualil ya beat hilel y te ahualil agun te yutilana te achin mama la le. La autoridad en tu casa, hermana, es tu esposo. Pero es que no se congrega, pero dice amado hermano, 1 de Pedro capítulo 3, y aquí ticta kashlan op amado hermano. Aquí ticta chin kashlan op. Gloria sea al Señor. 3:1, 1 de Pedro capítulo 3 verso 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ayahuaya. Aunque más chunes Dios te amama la ley, hermana, ans chumbe ya metes mandare. Acá echas un vuelta, pero había ya batapaste, ma vale que tampoco ya va a tapaz, hermana. Pero chuna te cope pas bohu el te mechia coblale. Pasa mete a la huelile. Sac monte calacue te mechia, sac voy a meter a la pac, Mame jau amado hermano, es que como machunes Dios más sac bate a paque. Mame hitle kukyo tan Dios yun porque ya me yalbe hilel amado hermano ayal chumbe yaskop te hamama la le te me chunes Dios o te me mauque. Porque te me más chunes Dios y tascaj te hawatel te vinuti agilba te hakush legal te helonishe ya me chun Dios ejucteche. A las hermanas que tienen su pareja que todavía no se han acercado al Señor, este versículo nos invita, mujeres, estad sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Por su conducta de usted, hermana, puede ser que mañana o pasado, esta mi mujer sí le está funcionando en ir a la iglesia, yo también quiero ir a recibir mi bendición, va a decir. Pero si nos ponemos lo contrario, hermano, hasta hacemos que hablen mal de nuestro Dios. Hay un cheque, hermano, tak. Dios su gascolta yotik. Dios su gascolta tas costas el tapas el que hermano tak.
te vina te ayalba tik has kop Dios ini. Ahora ya shbah tas tohol al nichan opotikish tas tohol te hermana tas tohol familia ayotik ahorita. Piashbutik tas tohol te kalnichnaptik al nichanetik chumbe ex mandarte ame atatik tas cuenta te kahualtik como stohil tapasel ini teschije. Tasun Efesios capítulo 6 verso 1, ayalbotik te skopte Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, shi. Esto es justo. Ahí viene allá el tescop de Dios, hijos, obedezcan a sus padres. Pero ¿y si no son cristianos? ¿Pero qué dice la Biblia? La bayalba te tescop de Dios, hanash meshach umbes yawich o hash meshach umbes mandar, te meshchune Dios y te mao que mauk meshchival, mauk. Jóvenes, arrebaten su bendición. ¿Y cómo, hermano? Tal vez digas tú, ¿cómo? Si estoy buscando esa bendición porque yo estoy necesitado de muchas cosas. Pero dice la Biblia, amado hermano, dice la Biblia, amado joven, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Eso es justo. Obedezca a tus autoridades. Cuando lo hagas, estás provocando bendición, porque eso es lo que dijo Romanos, que vimos en los primeros versículos. El que desobedezca trae consigo castigo, pero el que obedezca trae bendiciones, amado hermano. Entonces, ¿quieres tu bendición, amado joven? Leamos una y otra vez más Efesios capítulo 6 verso 1, y que el Señor nos ayude. Yo sé que a veces también los jóvenes en tiempos actuales se cansan porque estudian. Yo estoy pensando que son jóvenes bien estudiosos, que a las 2, 3 de la mañana están ahí con las tareas y todo. Yo lo sé. Yo también pasé, no, en esos tiempos todavía no nos desvelábamos, pero si te dice tu papá en aquel tiempo, ve a traer leña, porque pues yo vine de un campo y tenías que ir a traer la leña. Ve a tal lado o ayúdame aquí con el café, que a juntar el frijol y el maíz. Lo hacía. Y la tarea, pues después de. Y cuando obedeces a tus autoridades, amado hermano, si quieres volver a leer Romanos 13, 1 y 2, léelo. Yo sé que el mismo Dios te dará las fuerzas. Yo sé que el mismo Dios te multiplicará bendiciones sobre ti cuando ve tu actitud. Por eso dice Yayalteskop, dice, al nich anchum beyek mes mandarte a me atatik tas cuenta kahualtik como halek tapase el teshi. Ay te me el tati le panik meta templo un tiketik mam tiketik o al nich anbit el escopo es al aletik banik meta ya el skop Dios te mi ashbate yashbon y te mau que mau aischik al aletik. Y viñas pasik de kalamash talik ta templo hutzatik tanna. You vai be expas velik tal vez deja ate matalat tas kahawa tel o tas kahyo ay bin tulans kolal te basta pase la hawal be banik meta templo. Te mi ashbate te yak te ma o que ho konto bali shabi ashchik al nichane. Lek bayo tan Dios yo nabi mauk. Ay che hermano tak. Pero como los jóvenes no hablan celtal, le voy a tener que echarle en español. A veces los padres, por compromisos fuertes, en horas de servicio, no pueden venir a la casa del Señor. Y le dicen a los hijos, hijos, vayan a la iglesia a adorar al Señor. Si te vas con nosotros, sí, pero solitos, olvídate. Y eso es lo suave o lo fuerte. Y lo otro, ve a traer tortilla. ¿Y por qué no vas tú? Pero decirle, ve a traer coca. Corren, hermanos. Pero ella lo tiquis Dios, al nichan, hijos, obedezcan a sus padres. Chites opte Dios. Oye, que hermano tac. Hay que aprender a someternos o sujetarnos a nuestras autoridades para que nos vaya bien, amado hermano. Para que nos vaya bien. No es por el bien de solo de uno, sino de todos, amado hermano. Descop de Dios en ojos no, pero de chunai scop o chumbeya scop de mach allá telta toholike hich melekiash koheshash chitescop de Dios. Efesios capítulo 6 verso 4. Haesh tesmestatesh mameshawak bolo bukyo tante hawalanich navike
Colte saik, tas cuenta te toho te sel, sok te tzitzel yu un te cajualtique, chites copte Dios. Pájala ya botic te scopte Dios, amado hermano. Jotic te mail, tatilati que tampoco abuses de tu autoridad. Mame jao que acá pas maltratar te jaguala nich navión, como jon staton y pasa javi, y chata la vía, acá wilbel te machu y shiune, ya wilbi acá guaybet, ahí estoy a la tarea, 8 9 de la noche no coltagua, vueltas cusel na, tampoco hermanos. Hay que ser como debe ser. Porque te mia pas abusar sok te haya a vivir la tagua tele ahí me sugo colil ehu que hermano ta hay que ser justos que hermano ta hay que ser justos. Proverbios 22 verso 6 hichayal no te saate al altas tojil be aunque mamalish ma vaya yihkita hilel shites kopte diose taho tikundig mail tatilotikish te mai te kalanich na tiki que hermano ta no te stick a te 20 lecta pasele Cabe gil te 22 ta ubilik ta pasele hates lehel te scopte Dios amado hermano hay al te scopte Dios aunque mamalisha mame vaya allí que ta hilel shit scopte Dios. Enseñemos a nuestros hijos como nosotros como padres como autoridad amado hermano que a las cosas del Señor. Enseñemos los caminos del Señor. Enseñemos que la mejor decisión es estar en la casa del Señor, es servirle a Dios, es, amado hermano, es venir y adorar al Rey de Reyes, amado hermano. Y casi cuando lo hayamos hecho, amado hermano, así cuando crezcan, aunque de repente se nos revela y se van, pero después se han de acordar lo que uno le enseñó, que es estar en las cosas de Dios, que es lo mejor. Ay, cheque hermano tac. Ahí me cate el tic. Tas cuentas kusholo tanil sok smelelil ay tapasel perdón yo un mulil sok tas cuentas shiel te Jehová yas ex bah te winik tas tohol te vin chopoletes chie. Tas cuentas kusholo tanil sok smelelil ay tapasel perdón yo un mulil shi. Sok tas cuentas shiel Jehová yas ex bah te winik tas tohol te vin chopole. Yash kashonta ora tas kahte tiempo ichayal las kishtik toho te sel yo un tehtatik tabahlu milal sok las kishtik ta cuenta biyun mabak ashhich ya kishtik ta cuenta a tehtatik ay tachulchan tehich yash kusha hotik ahe teschie hauche hermano tak akantik te bendiciones noptik chunel te mandarile tike hermano tak noptik chunel te orden ya cogilel tehtatik diose lekuk kotik ta sit Dios, lekuk kolal tik ta sit Dios, te kalaya gilotik, te no peltik, chunel, ospasel, te binti yas caño tan te tatik Dios, hermano tak. Hermanas ansetik, ich ek tamuk te hamama lalike. Al nich anetik, te hay tuya guayotik, te hay tomach yaskopo ta celtal te jóvenes. Ich ek tamuk, te tate sok te hanane, hich me vaya el bendición y hasta ta tojola. Habla a mis hermanas, esposas, hermanas. Sométase a su autoridad, que es su esposo. Va usted a traer muchas bendiciones sobre tu vida. Jóvenes, los que somos hijos, perdón, porque todavía vive mi papá, los que somos hijos, obedezcamos a nuestros padres. Ya los casados, vaya, vivimos aparte, pero los que aún están bajo la autoridad de sus padres, los que viven dependen todavía de sus padres, ya lo escuchamos hace unos días. Sé obediente. Trae bendición el obedecer. No mal contestes a tu papá, no mal contestes a tu mamá, porque trae beneficio el obedecer, amado hermano. Yo sé que se cansan. Nosotros también fuimos jóvenes. Yo sé que dan ganas de salir de repente, pero si te dice papá y mamá, no vayas, es por tu bien, joven. Si te dice, vete, pero te espero en tal hora. ¿Y por qué hemos de quedar más tiempo ahí en la calle, amado hermano? Después vienen las consecuencias. Y después hacemos llorar a papá y mamá. Y después nosotros ahí estamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Pero porque no obedecimos la instrucción de nuestras autoridades. Hoy, amado hermano, que el Señor os bendiga. Ahí nada más lo dejo. Invitación a mis hermanos jóvenes. Yo sé que hay muchos jóvenes de esta casa. Si papá y mamá les dice vayan a la iglesia, vengan. Es mejor estar aquí que estar allá afuera andando sin rumbo. Es mejor aquí. ¿En qué ayudo? ¿En qué apoyo?
¿En qué sirvo? Recuerdo a alguien que me dijo: cuánto me hubiese gustado a mí que alguien me hubiera aconsejado cuando estaba yo joven y andaba yo en la calle. No estuviera yo padeciendo tales consecuencias de lo que hice, dice aquella persona. Por si usted joven, que tus papás son evangélicos, son cristianos, te mandan a la iglesia, o si tú joven estás aquí, tal vez tú digas: estoy perdiendo tiempo. No estás perdiendo tiempo, estás ganando bendiciones, estás ganando puntos para que el Señor derrame bendiciones sobre ti, porque, amado hermano, allá afuera hay mucho peligro. Tal vez tú digas: no es cierto. Mira lo que le pasó a Eva. No respetó su autoridad. Vino una voz, la convencieron y cayó. Cuando estamos fuera de autoridad, amado hermano, vienen muchas cosas y estamos expuestos. Pero cuando estamos bajo autoridad, bajo cobertura, Dios es bueno y nos ha de guardar. Ay, chica hermano, tak, Dios su escolta yotik. Pocnoptic spasel, ambaitik te, tati Dios escolta yawon cajual chukotik. Como te cajual tik, yas toho desde machak usta yo tan, so que as más pisil te machatik, yayik tayals nich nan chites, copte Dios. Dejan a ver que hermano tak, ya copon dik Dios. Ambaitik Dios te hao que escolta yo tik, ta chunel, o ta pasa el reconocerte, autoridad ya viejo, ta tul te Dios contigo, amados hermanos. Orémosle a Dios, que Dios sea el mismo que nos enseñe, que nos sensibilice, amado hermano, a sujetarnos o a someternos a nuestras autoridades establecidas por Dios. Desde lo secular, dije hace un momento, si ya trabajas, sométase a su autoridad. En la iglesia, sometámonos a nuestra autoridad espiritual. En nuestra casa, sometámonos a nuestra autoridad espiritual. Trae beneficios, amados hermanos. Yigishtalel vaya el bendición, que hermano tag. Tatik Dios ayatach ulchan. Yahtatik tahalel hachul vigil taorainitas cuentas canel colta yel. No te sagón kotik, Padre amado, no te sagón kotik, tas coste celta pasel te hachul cope. Ate vino utilia agualbot kotik chumbe yaik mes mandar spisil te macha aik. Ya telta toholi que chihat kushul Dios. Enséñanos, papito lindo, de cómo se nos pueda facilitar el someternos a nuestras autoridades, el sujetarnos a las autoridades que has delegado, Señor Dios, en nosotros o sobre nosotros. Por favor, Señor, yo sé que a veces por daños que nos causaron atrás nos resistimos, Señor, pero si no nos damos cuenta que por esa resistencia a veces pasan cosas sobre nosotros, porque tu palabra es clara y precisa, Señor. Nos dices: si tú te sometes, trae bendición, pero si desobedeces, buscas tu propio castigo, dices, oh Dios. Ayúdanos con mis hermanos, con tu iglesia, Padre, con tu pueblo, para someternos, papito lindo. Haznos ver los grandes beneficios que trae el sujetarse, el estar bajo autoridad, Señor. Sobre todo pido por mis hermanos jóvenes. Por favor, papito lindo, por mis hermanos jóvenes. Yo sé que anhelamos a veces tener la libertad de salir y hacer lo que uno quiera, pero Señor, las consecuencias son fatales, Padre amado. Por eso ruego por los hermanos jóvenes de esta casa y los que aún han de venir, Señor, que por favor les haga sentir la necesidad de someterse a sus padres, oh amado Dios de la gloria, para que cuando lleguen aquí a esta iglesia también se les sea fácil el someterse a las autoridades espirituales, maravilloso Dios. Porque si no primero practicamos en casa, será muy difícil cuando lleguemos a un lugar donde tengamos que someternos a nuestras autoridades, Señor. Por favor, papito lindo, ayuda a mis hermanos jóvenes y ayúdanos a todos con ese punto. Gracias, Padre, por hablarnos. O con la cual Dios está til ni chanil chul espíritu, col te un cotictas cotes el pasel. Te acostas coticta ilel, te bendición, te ayishtalel.
te chunel, te copion, te astohol, te macha, ayot, ahí estaba tinel, tastohol cotique kushul Dios. Colte llama un cotique chestat. Amo ya nave cotique cuenta hilha chul copini. Cajual Jesús. Kunistes bon te cotan cotique. Kunistes bon cotique te pensar cotique kushul Dios ha copta tu hol. Muk Dios te haya te chelta muk, ahora ni soctas cuentas bajo el final. Hichu cajual Cristo Jesús. Amén.